Hermanas, muy buenos días. Sean todas bienvenidas a este estudio del Antiguo Testamento. Yo siempre he dicho que a pesar de que son 2/3 de la Biblia, son los 2/3 más ignorados de la Biblia. Y no debería ser así, no debería ser de esta manera. Y hoy tengo el privilegio de dirigirme a ustedes para hacer la introducción de 2 libros que de entre los más ignorados son ignorados. ¿De acuerdo? Que son el libro de Éxodo y el libro de Levítico. Pero antes de iniciar me gustaría que empezáramos con una palabra de oración para que el Señor guíe nuestro estudio. Así que le invito allí donde usted está a que incline su rostro, cierre sus ojos y me acompañe en oración. Señor, Dios de gracia, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites hoy de abrir tu palabra, mi Dios, de escudriñarla, que ella nos confronte, nos exhorte, nos consuele, oh Dios. Cuán bueno ha sido, Señor, que nos has dado tu palabra de forma escrita, de tal manera que podemos acudir a ella en toda situación, Señor. Podemos conocerte, mi Dios, y podemos conocer la obra maravillosa de tu Hijo Jesucristo. Por eso te pedimos hoy, Señor, que nos acompañes en este estudio y que podamos ver en lo que vayamos a hacer hoy, Señor, la belleza de tu palabra, mi Dios. De estos 2 preciosos libros, Padre, que por desgracia muchas veces pasamos por alto, pero que contienen tanta riqueza espiritual para nuestras vidas, Señor. Guárdanos en este tiempo, Señor, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. En tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bien, yo siempre tengo que decir esto cada vez que me paro en este púlpito, en una reunión de mujeres. Yo le debo muchísimas cosas a este espacio. Ya algunos conocen la historia, para los que no, la historia larga, corta, es que si no hubiera sido por este espacio estaría soltero todavía. ¿Listo? Entonces, cada vez que me dicen, ¿puedes enseñar en mujeres? Yo de una me boto de cabeza, porque estoy agradecido a Dios porque este espacio es providencial. No estoy votando una palabra profética para las solteras, pero sigan orando. ¿Listo? Bien. Como les digo, entonces vamos a hacer una introducción y vamos a hacer una suerte de vuelo de pájaro por este par de libros. Voy a estar tocando algunos temas que ustedes también van a tratar en un momento en las mesas, pero sobre todo quiero hacer algo y mi oración ha sido que ustedes tengan un amor por estos 2 libros. Yo sé que, como les digo, a veces son muy ignorados, sobre todo el libro de Levítico, bien, porque probablemente solamente lo lean en el plan anual de lectura bíblica, que espero que tengan, ¿listo? Espero que una vez al año estén leyendo sus Biblias, ¿listo? Y tienen que pasar por ahí. Y cuando llegan a Levítico es el libro del bostezo y las ofrendas y que esto y este sacrificio y demás. Pero vamos a darnos cuenta el día de hoy cómo este libro también tiene una gran bendición. Y fíjense que no es algo que les diga yo, no es algo porque yo sea profesor del Antiguo Testamento, entonces les digo, tienen que estudiarlo, sino que es la Escritura misma la que nos dice que este libro es de beneficio para nosotros. Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, lo siguiente: Toda escritura es inspirada por Dios. O sea que Éxodo y Levítico también son inspirados por Dios. Y útil. Fíjese esa palabra importante, útil, para usted y para mí. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora, es verdad que nosotros podemos aplicar este texto a los 66 libros de la Biblia. Pero es muy probable que cuando Pablo estaba escribiendo esto a Timoteo, estaba haciendo referencia específicamente al Antiguo Testamento. Eso quiere decir que cuando nosotros abrimos la Escritura, tenemos allí todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Allí nos ha sido revelado. Sin embargo, muchas veces, como les digo, pasamos por ciertos libros de la Biblia y decimos, sí, hacen parte de la Biblia, amén. Y creo que esto genera un problema en nuestras vidas, y es que tenemos un canon dentro del canon. Es decir, hay libros, toda la Biblia es inspirada, pero hay libros que son como que más inspirados o tal vez más útiles para nosotros. Y no debemos ver la Escritura de esta manera, porque Pablo nos deja en claro que es todo lo que Dios ha revelado ha sido inspiración de parte de Dios y tiene esa utilidad para la vida del cristiano.
Así que, como les decía, mi oración es poder despertar en ustedes esa pasión por estos dos libros y van a darse cuenta cuán útiles son cuando los estudiamos de una manera correcta. Ahora, como les decía, estos libros recordamos ciertas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las 10 plagas. Ahora, no es que recordemos las 10 plagas por leerlas en Éxodo, sino porque vemos la película en Semana Santa donde se ponen las 10 plagas, ¿no es cierto? El Mar Rojo, si ustedes vieron la película de Charlton Heston, probablemente los 10 mandamientos y estos efectos especiales fantásticos de los años 50, ¿sí? Tal vez el libro de Levítico lo único que recuerden es este libro del pastor MacArthur de Fuego Extraño, porque precisamente de allí sale el título de este libro, y se acabó. ¿Por qué? Porque por desgracia nosotros solemos inclinarnos más hacia ciertos libros, sobre todo el Nuevo Testamento, ignorando en demérito de estos otros libros lo que nos pueden aportar. Pero hay algo muy importante, y antes de empezar con este vuelo de pájaro que quiero hacer por estos dos libros, es entender lo siguiente, que los autores del Nuevo Testamento fundamentaron su teología en el Antiguo Testamento. Y lo repito, los autores del Nuevo Testamento fundamentaron su teología a partir del Antiguo Testamento. De hecho, muchas cosas que entendemos del sacrificio de Cristo tienen que ver con estos dos libros. Y ya lo vamos a ir viendo. Ahora quiero que pensemos primero en el libro del Éxodo. ¿De acuerdo? El libro del Éxodo. Y este libro recibe su nombre de uno de los acontecimientos más destacados dentro de este libro. Es la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora, sabemos que la palabra Éxodo significa una salida masiva de personas. Y es precisamente de allí donde deriva este nombre que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Ahora recordemos el contexto. Ustedes estudiaron Génesis, ¿no es cierto? Y en la última reunión ustedes vieron que todos los descendientes de Jacob descendieron a Egipto. ¿Cuántas personas eran? 70, ¿no es cierto? 75 si contamos otros parientes que Moisés no tiene en cuenta. Pero fueron 70 personas las que descienden a Egipto a causa del hambre que había en toda la tierra. Ahora, cuando abrimos el libro del Éxodo, en el capítulo 1 nos damos cuenta de que Dios empieza a cumplir sus promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, de hacerlos una nación que es tan numerosa como la arena que está a la orilla del mar y como las estrellas del cielo. ¿Cuál es el problema y qué es lo que desencadena todo este problema, digámoslo así, del libro del Éxodo? Bueno, que tan numerosos eran que los egipcios empezaron a ver y dijeron: ¿en qué momento estos hebreos nos van a conquistar y van a reinar sobre nosotros? Y entonces empieza a haber esta opresión que el pueblo de Egipto hace sobre el pueblo de Israel. Pero hay algo muy importante que el libro del Éxodo desde el principio nos empieza a acordar, y yo las invito a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 1. El libro del Éxodo, de hecho, empieza nombrando las personas que descienden a Egipto, tratando de dar una continuidad entre ambos libros, Génesis y Éxodo. Y lo que nosotros vemos allí en el libro del Éxodo, precisamente, es el hecho de que Dios se acuerda de su pueblo. Dios se acuerda de su pueblo. Nótese entonces lo que dice allí, por ejemplo, en el versículo 19. Ustedes recordarán este episodio que es un poco complicado de manejarlo, y no tenemos tiempo para hacerlo, pero las parteras empiezan a proteger a los varones que estaban siendo asesinados. Y allí en Éxodo 19 nos dice: respondieron las parteras a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Dios había empezado a cumplir sus palabras y sin embargo vemos que el pueblo se estaba sometiendo a una grave esclavitud. Ahora, esto no debería sorprendernos porque Dios le había dicho a Abraham que su descendencia habría de ir a Egipto y que allí habría de padecer durante 400 años, pero que de allí mismo Dios iba a sacarlos con mano fuerte. Es decir, que el episodio del Éxodo, esto que leemos al principio, no es algo sorpresivo, no es algo que nos debiera sorprender. Y entonces vemos el nacimiento de un hombre, Moisés, un hombre fundamental tanto para la fe hebrea como para la fe cristiana.
Vemos que es un hombre que tras muchas idas y venidas resulta huyendo de Egipto a pesar de que estaba con la familia real. Y vemos entonces que todo este episodio de Moisés, que bien pudiera parecer simplemente una historia más de un caudillo frustrado, es lo que Dios utiliza para empezar a cumplir sus promesas. Fíjese lo que dice Éxodo 2, versículos 24 y 25. Y oyó Dios su gemido. ¿Y qué hizo Dios? Se acordó. Se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta. Hermanas, fíjense cómo cómo la Biblia nos muestra que Dios se acuerda de los suyos, incluso en las situaciones más difíciles. Y cuando vemos entonces que Moisés estaba viviendo una vida tranquila, se había casado, era un pastor de ovejas, Dios lo llama. Pero el llamamiento de Moisés es algo muy especial, porque en ese llamamiento Dios se revela con su propio nombre. Vemos allí en Éxodo 3, en los versículos 14 y 15, cuando Moisés le pregunta, bueno, si los israelitas me preguntan cuál es el nombre de ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿yo qué debo decirles? Dice allí en el versículo 14 del capítulo 3, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor. Y no sé qué Biblia tiene usted, probablemente tenga una Biblia de las Américas o una Biblia Reina Valera. Y dependiendo de la traducción, esa palabra Señor puede cambiar un poco. Porque si usted tiene una Reina Valera, ahí va a aparecer un nombre que es muy conocido, ¿no es cierto? El nombre de Jehová. Y ese es el nombre personal. Fíjese lo que dice allí, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios llama a Moisés, Dios muestra por primera vez cuál es su verdadero nombre. Su nombre no es Dios. Su nombre tal vez no es el Shaddai, como lo vimos tal vez con Abraham. Su nombre no es el Altísimo o el Eterno, que son nombres que vemos en Génesis. Su nombre, dice allí, es yo soy el que soy. Y claro, cuando uno empieza a estudiar qué significa esto, muestra que Dios es el único que es. Su existencia no depende de nadie más, sino de sí mismo. Nuestra existencia depende de Dios, ¿no es cierto? Si Dios quisiera quitarnos la vida en este momento, lo puede hacer y no podríamos hacer absolutamente nada. Pero la existencia de Dios no depende de nadie externo a sí mismo. Él es. Por tanto, su nombre muestra su eternidad. Dios siempre ha sido, Dios es y Dios siempre será. Pero su nombre también muestra que Él es inmutable, Él no cambia. Y cuán buena noticia es que Dios no cambie. Porque qué tal que Dios nos ame hoy y mañana no. Pero su amor es eterno. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Y fíjense que es en el libro del Éxodo donde vemos que se revela el nombre de Dios. El carácter de Dios queda en evidencia precisamente cuando nos muestra que Él es el que es. Ahora, es curioso ver que este es el nombre del pacto de Dios. Los israelitas conocían al Dios verdadero por su propio nombre. Y en ningún otro momento vemos que Dios se revele así de esta manera, sino en el libro del Éxodo. Entonces el libro del Éxodo nos invita a que nosotros conozcamos el carácter y los atributos de Dios. Y más adelante, de hecho, vamos a hablar un poco más de esto. Pero ahora vemos a Moisés, a quien Dios se le ha revelado teniendo dudas, ¿no es cierto? Y Dios le dice, Moisés, vaya, por favor, ¿sí? No me saque la piedra. ¿Sí? Vemos que de hecho se enciende la ira de Dios contra Moisés precisamente por andar dudando de este llamado de Dios. Bueno, vemos que ya Moisés queda convencido. Y hay alguna cuestión aquí que el libro del Éxodo también está lleno de mucha ironía, sobre todo en la confrontación entre el faraón y Dios. Éxodo 5:2 dice lo siguiente, ya cuando Moisés y Aarón llegan donde Faraón y les dice, deje ir a mi pueblo, dice lo siguiente, Faraón, pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Entonces nótese que aquí tenemos una ironía. ¿Por qué? Porque Faraón era la persona más importante de Egipto.
Y probablemente Faraón tenía un nombre. No sabemos cuál es exactamente, pero probablemente tenía un nombre. Pero la Biblia nos muestra que este Faraón, que era la persona más importante, se queda sin nombre. Pero el Dios de los israelitas, el Dios de estos esclavos, tiene un nombre que se da a conocer. Por tanto, vemos al hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, que es un desconocido para nosotros, pero vemos al Dios de Israel, que es conocido por nosotros. Entonces se nos muestra precisamente que Dios es el que manda incluso sobre Faraón. Y vemos desde el capítulo 5 hasta el capítulo 18 todo este episodio en el que Dios les dice a Moisés y a Aarón: miren, yo voy a sacar al pueblo de Israel, tranquilos, yo los voy a sacar. Pero Faraón no los va a dejar ir fácilmente. Pero al mismo tiempo, eso es mi propósito, dice Dios, porque les voy a mostrar quién es el verdadero Dios. Es decir, Moisés y Aarón recibieron una comisión profética que es muy parecida a la comisión profética de muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Vayan y prediquen, pero van a fracasar. Vayan y anuncien mi palabra, pero no los van a oír. ¿Por qué? Porque la gloria solamente se la tiene que llevar ¿quién? Dios. Y de hecho, en los capítulos del 5 al 18, lo que nosotros vamos a ver es cómo Dios empieza a pelear contra los dioses de Egipto. Dios va a demostrar que Él es el único Dios verdadero, tanto a los egipcios como a los israelitas. Y cuando ustedes lleguen al estudio de Números, sobre todo, se van a dar cuenta que algo sucedió con la nación de Israel. Al menos con esa primera generación, que ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y era necesario entonces que Dios demostrara con todo este poder que Él es el único Dios verdadero. Ahora es interesante ver en estos capítulos del 5 al 18, cuando vemos las 10 plagas, cuando vemos la Pascua, la apertura del Mar Rojo, cómo incluso hay ciertos egipcios que dicen: está en la mano de Dios. Y el faraón se niega a escuchar. Y aún así, en medio de toda esa desolación, piensen esto. Digamos, usted se encuentra en este estado de esclavitud. Usted nació en esclavitud, porque eso fue lo que le sucedió a este pueblo. Ellos habían nacido en esclavitud. Les dicen: listo, los vamos a sacar, preparen maletas. Y durante más de 10 ocasiones Faraón dice: no los voy a dejar ir. De hecho, los va a poner a trabajar el doble por perezosos. ¿Cómo se sentiría usted? Pero aún así, en medio de esa circunstancia difícil, Dios se glorificó. Entonces, los capítulos del 5 al 18 nos muestran que Dios es el único Dios verdadero. Si usted lee allí más adelante en Éxodo 12, capítulo 12, versículo 12, 12. ¿Listo? Vemos este episodio de la última plaga, la preparación de la última plaga. Recuerde que las últimas 2 plagas estaban muy relacionadas entre sí. Primero estaba la oscuridad que cae sobre la tierra de Egipto, y luego viene la muerte de los primogénitos. A los israelitas se les ordena sacrificar un cordero y regar su sangre en el marco de la puerta para que cuando pase el ángel no les toque a ellos el primogénito. Ustedes conocen la historia. Pero mire lo que dice allí el capítulo 12, versículo 12. Porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Y fíjese lo que dice: y ejecutaré juicios ¿contra quiénes? Contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Entonces nótese cómo todo este episodio del Éxodo no es como la maravilla: oh sí, ellos salieron de Egipto. No. Es que Dios se hace conocido incluso a los egipcios. Hay momentos en otros libros, por ejemplo en el libro de Levítico, en el libro de Números, donde se nos muestra que hubo egipcios que salieron con los israelitas. Es decir, estos egipcios que eran unos idólatras, tenían todas estas costumbres terribles, vieron la mano de Dios y dijeron: yo me voy con el que gana. Yo sé quién es el Dios verdadero. No era Faraón, porque Faraón de hecho era adorado como un dios aquí en la tierra. No, ese no es el Dios verdadero es el Dios de los israelitas. Ahora, sabemos que dentro de todo este asunto de las plagas, hay un evento que es muy importante, es el evento de la Pascua.
Se sacrifica un cordero y ese cordero, la sangre de ese cordero evita que la muerte entre a esa casa. De hecho, la Pascua significa pasar por encima. Eso es lo que significa. De hecho, en inglés es mucho más claro porque ellos celebran the Passover, pasar por encima. El ángel no toca las moradas donde la sangre de ese cordero está puesta. Y sabemos que Pablo utiliza esta misma imagen para decir que Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado. Entonces el libro del Éxodo nos empieza a botar luces de cómo ese libertador prometido en Génesis 3:15 va a cumplir su tarea. Entonces es importante estudiar el libro del Éxodo. Ya hemos hablado entonces de cómo Dios recuerda a su pueblo, de cómo el carácter de Dios se manifiesta al pueblo de su pacto, de que Él es el único Dios verdadero. Pero al mismo tiempo vemos que Dios se relaciona con las personas. Éxodo 19, acompáñeme por favor a Éxodo 19. Y voy a hablar un poco de los capítulos del 19 al 24 que son el centro del libro del Éxodo. ¿De acuerdo? Porque es allí donde nace la nación de Israel como una nación. Antes simplemente eran un pueblo que había salido de la tierra de Egipto, pero que no tenía ninguna organización política. Es en este punto, en el capítulo 19, donde se muestra que ahora la nación de Israel nace como tal. Y vemos allí desde el versículo 4 en el capítulo 19 y dice: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Es en este punto donde Dios toma a la nación de Israel como posesión exclusiva suya, donde Dios inaugura lo que nosotros conocemos como el pacto mosaico. Y todo el problema de la ley, de lo cual hablaremos en un momento, empieza acá. Es en este punto donde la nación de Israel se identifica como un pueblo aparte de los demás. Pero no porque hayan conquistado una tierra, porque en este momento no tenían una tierra, no porque tuvieran una estructura política establecida, porque a duras penas Moisés era el líder y ya, sino por el hecho de que ellos sabían que eran el pueblo del Señor. Ahora, Dios establece un pacto y se relaciona por medio de pactos con las personas. Y nosotros que hoy vivimos en la era de la iglesia, en este tiempo, sabemos que ya no estamos bajo el pacto mosaico, sino que estamos bajo el nuevo pacto. Recuerden, cuando aquí se celebra la cena del Señor y el pastor está dirigiendo, ¿qué dice cuando habla de la copa? Y esta es la copa ¿de qué? Del nuevo pacto, de la sangre derramada por muchos. Entonces nos damos cuenta que Dios es un Dios de pactos, por favor. Yo sé que alguien tuvo un mal recuerdo por ahí, no piense por ese lado. ¿Listo? Es lo que dice la Escritura. Ahora piensen en esto. En este pacto Dios promete que va a salvar a las personas que entren en ese pacto. Todos aquellos que pongan su fe en Cristo, en el nuevo pacto, van a ser salvados. Y si Dios, el Señor, es un Dios inmutable, adivine qué, esa salvación es segura. No por lo que usted haga, sino por el carácter de Dios. Y luego llegamos al capítulo 20, amo el capítulo 20. Porque el capítulo 20 nos habla de los famosos 10 mandamientos. Que dicho sea de paso, no, en la Biblia nunca se les llama los 10 mandamientos. No sé si sabía ese dato curioso, ¿sí? Si alguna vez le preguntan en una reunión, y usted puede decir este dato: los 10 mandamientos no se le llaman los 10 mandamientos en la Biblia. De hecho, en la Escritura se le llaman las 10 palabras. Y sin embargo, lo que vemos acá no son simplemente cosas que Dios dice que se puede o no se puede hacer. Lo que vemos en el Decálogo, en el capítulo 20, es el carácter de Dios expresado para que los hombres agraden a Dios. Todo lo que vemos allí en los 10 mandamientos o en las 10 palabras o el Decálogo, como lo quiera llamar, es el carácter de Dios, la voluntad de Dios expresada a los seres humanos. Y hay algo que siempre me ha gustado de este texto. Ahora, cuando lleguemos al libro de Levítico y cuando hagan este estudio de este libro, se van a dar cuenta que siempre Dios
habla a Moisés para que Moisés hable al pueblo. Moisés es el intermediario. Pero mire cómo empieza el capítulo 20 de Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Es decir, que cuando los hebreos llegan a los pies del monte Sinaí, es Dios directamente quien habla a la nación de Israel. El mismo Dios que dijo, sea la luz, y fue la luz. El mismo Dios que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El mismo Dios está hablando aquí diciendo, esta es mi voluntad, este es mi carácter que yo les muestro a ustedes. Ahora, estudiar los 10 mandamientos es importante sin duda alguna. Incluso aquel mandamiento que nosotros no tenemos que seguir hoy, el cuarto mandamiento, el de guardar el día de reposo, pero ya vamos a hablar de ese mandamiento al final de este estudio. Entonces vemos en esta parte, los capítulos 19 al 24, que Dios muestra cuál es la constitución política de esta nueva nación. Pero es una nación diferente. Como les decía, no es una nación que se precie de ser como una nación por una estructura política o por un territorio. Ellos son una nación porque son el pueblo escogido de Dios. Y vemos que Moisés está allí en el monte recibiendo todos estos mandamientos que vemos en todos estos capítulos. Pero luego vemos algo desde el capítulo 25 hasta el capítulo 31. Y es que Dios no solamente es un Dios que recuerda a su pueblo, no solamente es un Dios que hace un pacto con su pueblo, sino que es un Dios que busca habitar con su pueblo. Busca estar entre su pueblo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, porque Dios le ordena a Moisés construir el tabernáculo. Entonces, si ustedes recuerdan, el tabernáculo es una tienda donde básicamente toda la vida religiosa de Israel se congregaba. Todos los sacrificios, todas las ofrendas se tenían que hacer allí. Y recuerden que este lugar constaba de 3 zonas. ¿No es cierto? Primero la zona del atrio, que es la parte externa donde normalmente se sacrificaban todos los animales. Allí estaba el lavatorio donde se podían hacer, pues que eso no fuera un desorden, piense. Era una carnicería santa, si lo quiere ver de una manera fácil. Si usted degüella un animal, créame que va a haber mucha sangre. ¿Listo? Y por eso se tenía que hacer afuera, porque era un lugar donde se podía limpiar la sangre más fácilmente. Luego, como tal, ya estaba la tienda que se dividía en 2 lugares, el lugar santo, donde estaba la mesa de la proposición, donde estaba el altar del incienso, y luego estaba el lugar santísimo, donde solamente había un objeto. ¿Cuál era ese objeto? El arca del pacto. Es interesante ver que el arca del pacto también se le conoce como el trono o el solio de Dios, el asiento de Dios. Y es allí donde Dios quería estar en medio de la nación de Israel. De hecho, no solamente se ordena que se construya el tabernáculo, sino que la nación, todas las personas rodearan el tabernáculo. Es decir, que Dios quiere habitar en medio de su pueblo, su presencia en medio de los que son suyos. ¿Y qué fue lo que sucedió en Pentecostés? Que el Espíritu Santo desciende para habitar en cada cristiano. Vemos entonces cómo en esto también el libro de Éxodo empieza a arrojar luz de cómo sería la relación de Dios como su iglesia. Entonces Dios quiere habitar también con su pueblo. Pero bueno, no todos son buenas noticias. Porque en el capítulo 32 tenemos uno de esos episodios tristes en la Escritura, el becerro de oro. Y es interesante, de hecho, estaba leyendo hace poco que se descubrió en la zona de Gaza, ¿listo? Esta zona, pues por desgracia tan conflictiva hoy día, se descubrió un becerro pequeño de oro, casualmente, que databa del siglo XV antes de Cristo, muy de la época del Éxodo. ¿Sí? Es decir, que este tipo de adoración de imágenes de animales no era extraña para esa cultura. Pero lo que vemos en Éxodo 32 es incluso más preocupante. Porque uno diría, bueno, pues simplemente son unos idólatras y ya. Listo. No, es algo peor. Hay un concepto que se utiliza en teología, que es el sincretismo. No sé si usted ha oído hablar de ese término. El sincretismo es simplemente la mezcla de varias creencias para producir otra. Y es precisamente lo que nosotros estamos viendo acá. Ellos empiezan a fabricar el becerro, Aarón es el que los dirige, ojo, Aarón el sumo sacerdote, ¿no? Estamos bien.
Pero mire lo que dice allí el versículo 5. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo, qué afirmación tan aterradora, tan lúgubre es la que hace Aarón. Mañana será fiesta para el Señor. Y fíjese que utiliza el nombre que Dios le reveló a Moisés. Se dan cuenta que de hecho ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Ellos creyeron que por cuanto Moisés se había demorado mucho en el monte, dijeron, no, pero pues necesitamos ver algo, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, esto va en contra del segundo mandamiento. No te harás imagen, ni semejanza de ninguna cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿no es cierto? No los adorarás ni los servirás. Pero aquí vemos a este pueblo que había prometido, sí, nosotros vamos a cumplir todo lo que el Señor diga, pasándose por el arco del triunfo, el segundo mandamiento. Qué triste. Qué triste porque sabemos que Dios quería habitar en medio del pueblo. ¿Y qué sucede entonces? Que cae una plaga, muchas personas mueren por culpa de esto, pero hay algo mucho peor. Dios les dice, listo, suban a la tierra prometida, no hay problema, pero yo no voy a ir con ustedes. No voy a ir. ¿Cómo es posible que un Dios santo se relacione con un pueblo que no es santo? Y ojo con esta pregunta que les acabo de hacer. ¿Cómo es posible que un Dios santo se relacione con un pueblo que no es santo? Esa es la pregunta que va a responder Levítico, de hecho. Pero aquí tenemos un inconveniente. El pueblo quiere pecar, está acostumbrado a pecar y Dios no puede convivir con ello. Por eso les dice, suban con confianza, háganle. Yo si quieren les envío un ángel para que les despeje el terreno, pero yo no voy a ir con ustedes. Y vemos una de las declaraciones de Moisés más sentidas, más entrañables de todas. Si tú no vas a subir con nosotros, no queremos subir. Moisés entendía que lo que cuenta no es la fuerza, que lo que cuenta no son los milagros, es la presencia de Dios. Y es la presencia de Dios lo que nosotros debemos buscar siempre. Pero luego llegamos al capítulo 34, un capítulo también precioso, donde Dios se le sigue revelando a Moisés. Y en el versículo 6 vemos lo siguiente: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia a millares. El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¡Oh! ¡Qué revelación del carácter de Dios! Pero nótese que en esta revelación del carácter de Dios se nos dice algo muy importante. Dios es misericordioso. Dios perdona el pecado, pero no tiene por inocente al culpable. Hay quien dice, y yo estoy completamente de acuerdo con ello, que todos los seres humanos recibimos o la justicia de Dios o la misericordia de Dios. ¿Quiénes reciben la justicia de Dios? Aquellos que no han puesto su fe en el Hijo de Dios. Reciben la justicia por sus pecados, en la condenación eterna. Quienes hemos puesto nuestra confianza en Cristo, recibimos la misericordia de Dios. Pero no es una misericordia que simplemente haya salido porque sí. Es que recordemos que nuestro pecado fue castigado en Cristo. Entonces la misericordia que nosotros recibimos no es una misericordia ficticia, como dirían los católicos romanos en contra de la Reforma Protestante. Nuestra justicia proviene del hecho de que nuestro pecado fue castigado en Cristo Jesús, porque Él no tiene por inocente al culpable. Nosotros éramos culpables, pero por causa de lo que Cristo hizo, ya no se nos imputa ese pecado, sino que se nos imputa la justicia de Cristo a nuestro favor. Entonces vemos precisamente aquí en el libro de Éxodo cómo es un Dios justo y a la vez misericordioso. Y de hecho el libro termina allí en Éxodo 40, ya para terminar esta primera parte, con que se levanta el tabernáculo, se colocan todos los instrumentos, todo el mobiliario como tal,
Y vemos que Dios viene en su presencia en forma de fuego a habitar en medio de su pueblo, a pesar de todo. A pesar del pecado del pueblo, a pesar de la dureza de cerviz, que eso es una característica del pueblo, ¿no? Que es muy constante. Ustedes son duros de cerviz, ¿sí? Tienen ese cuello duro, encallecido, y aún así Dios anhela habitar en medio de su pueblo. Bueno, ahora llegamos al patito feo, Levítico, ¿sí? Es que tiene capítulos largos que pueden parecer tediosos. Capítulo 11, por ejemplo. Capítulo 11, cuando usted lo lee, todas las leyes dietéticas, que se puede comer esto, que no se puede comer esto. Paréntesis, usted puede comer lo que el Señor le ponga sobre su mesa, ¿listo? Que si chicharrón, que si lechona, que si morcilla, con toda confianza, ¿listo? Lo digo porque hay ciertas, entre comillas, iglesias que enseñan que esto no se puede hacer y pues bueno. En fin, ¿listo? Nótese ahora lo siguiente, vamos a entrar a Levítico en este momento, que se llama así precisamente porque tiene que ver mucho con el ministerio sacerdotal, ¿de acuerdo? Pero pues también tiene que ver con otras cosas importantes. Nótese, Génesis es el libro de la creación y de los patriarcas, ¿no es cierto? El Éxodo es el libro que contiene tanto la salida de Israel como la edificación o la creación de la nación de Israel. Números es un libro que nos muestra toda la travesía de Israel en el desierto, y Deuteronomio nos muestra la nación de Israel a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Qué pasa con Levítico? Que es que Levítico no es tanto un libro narrativo, solamente tiene 2 narraciones, en el capítulo 10 y en el capítulo 24. El resto son cosas que podemos entender como la ley, la Torá, la instrucción de parte de Dios. Pero nótese que si nosotros no entendemos el libro de Levítico adecuadamente, no vamos a entender bien el libro de Hebreos. De hecho, la tesis del autor de Hebreos, que yo no sé quién es, algunos dicen que es Pablo, yo diría que no, ¿listo? Pero este autor anónimo de la epístola a los Hebreos toma mucho y se alimenta mucho del libro de Levítico, pero muchísimo. De hecho, para explicar cómo Cristo es un mejor sumo sacerdote, todo ese concepto está en el libro de Levítico. Por tanto, solamente por el hecho de conocer mejor lo que dice este libro del Nuevo Testamento, ya debería ser una oportunidad para nosotros de estudiar este libro de Levítico. Pero no solamente es importante por eso, es importante porque es un manual de santidad. Hay una palabra que va a ser constante en los 27 capítulos de Levítico y es la palabra santidad. Ahora recordemos, ¿qué significa santidad? Apartar, ¿no es cierto? Como cuando usted aparta esa presa de pollo que usted dice, esta es la que me gusta y nadie me la toca, ¿sí? Apartarla porque es para mí, punto. Bueno, eso es lo que significa inicialmente el término santidad. Y el libro de Levítico nos dice que Dios es santo, que Dios es apartado de todo pecado, pero también nos dice que la nación de Israel debe ser santa. Levítico 19:2, que dice: dile así a la nación, ustedes serán santos porque el Señor su Dios es santo. Nótese entonces que el tema de la santidad es muy importante en el libro de Levítico. Y muchas de las leyes que vamos a ver acá, muchas de estas instrucciones, buscan que la nación de Israel sea una nación apartada de las demás naciones. Ahora, claro, de pronto aquí hay leyes que son un poco raras para nosotros. No utilizarás prenda de 2 hilos diferentes. Aquí ya todos perdimos, ¿sí? Porque, este es algodón, pero la verdad es 90% poliéster, ¿sí? Suele pasar así, ¿no es cierto? No cocerás el cabrito en la leche de su madre. No sembrarás tu tierra con 2 tipos distintos de semillas. Y uno dice, ¿y eso a qué? O sea, ¿qué con eso? ¿Sí? ¿Cómo podemos sacar nosotros provecho de eso? Bien, si ustedes leen Levítico 11 y ven toda la cuestión de las leyes dietéticas, al final de ese capítulo está el principio. Es que ustedes tienen que guardar estas leyes, no porque de pronto la carne de cerdo les haga daño, que probablemente pudiera ser una razón, pero la principal razón es que ustedes son un pueblo apartado, santificado para el Señor.
Entonces, la razón de todas estas leyes que muchas veces las leemos con sueño, ya en la noche, que los niños están molestando y todo eso, estas leyes tienen el propósito de mostrar que el pueblo de Dios tiene que diferenciarse del resto del mundo. Y entonces el libro de Levítico nos muestra eso. Y ese es como el gran mensaje del libro de Levítico, que la nación del pacto de Dios tiene que diferenciarse del mundo. Recuerdo una vez, hace algunos años, eso que a veces uno es un poco cínico, que uno es un poco suspicaz, ¿sí? Yo más, tengo que confesarlo, y le he orado al Señor para que ore en mí, en eso. Había un amigo con el que yo había estudiado música, en estos estados de WhatsApp, ¿sí? Y subió un estado en donde mostraba la iglesia donde él se congrega, no sé si ahorita se congrega, hace harto no hablo con él, y la iglesia literalmente parecía una discoteca, o sea, a todos los efectos era una discoteca, la gente brincando, las luces así estroboscópicas y demás. Entonces yo, de cínico, le escribí: oiga, está chévere la discoteca. Me respondió un poco ofendido: es que esa es la iglesia. Yo decía: ¿qué diferencia hay entre ese lugar y una discoteca de verdad? De pronto el licor, porque le garantizo que la lujuria está ahí, porque eso se promueve en ese tipo de cosas. Entonces, lo que busca el libro de Levítico es llamar al pueblo a que se diferencie del mundo. No con cosas externas. Ahora, obviamente, y en el caso de esto en las mujeres, tal vez es un poco más puntual, cuando la Escritura manda que las mujeres se vistan con modestia. Y claro, es evidente que una mujer cristiana debe vestirse con modestia, pero de nada le sirve vestirse con modestia si su lengua es más afilada que una espada de dos filos. Por ejemplo, si su carácter no se conforma con el carácter de Cristo, pues no está apartada, es igual que el mundo. Entonces el libro de Levítico nos invita precisamente a eso. Ahora quiero dividir el libro de Levítico rápidamente en algunos aspectos. Y como les digo, es un manual. Y el primer manual que vemos es entre los capítulos del 1 al 7, que es el manual de los sacrificios. Y si nosotros leyéramos mejor esta parte, entenderíamos mejor qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. De hecho. Y entenderíamos mucho mejor qué significa relacionarse con un Dios santo. Porque recuerden, hay una pregunta importante. ¿Cómo un Dios santo se puede relacionar con un pueblo que no es santo? Bueno, es a través de este sistema sacrificial. Y es aquí donde vemos que la gente se puede acercar a un Dios santo porque hay sangre de por medio. ¿Les suena? Porque si no fuera por la sangre de Cristo, no nos acercaríamos a Dios el Padre en esta confianza. Entonces, esta primera parte del de los capítulos 1 al 7 nos muestra cómo la gente se puede acercar a ese Dios santo. Luego vemos el manual del sacerdocio, que está en los capítulos del 8 al 10. Y es donde se instituye como tal la figura del sumo sacerdote y del sacerdocio levítico, que no empezó muy bien. Porque en el capítulo 10 los hijos de Aarón, los dos primeros hijos de Aarón, Nadab y Abiú, trataron de pasarse de listos ofreciendo un fuego extraño y Dios los castigó. Cuán importante es la santidad en la adoración. Cuán importante es que nosotros nos acerquemos a Dios de una manera correcta. Esta parte precisamente nos habla de eso. Luego, en los capítulos del 11 al 15, vemos el manual de la pureza, donde la nación tiene que tener un comportamiento que refleje la pureza de Dios y de su pacto. Luego vemos el manual de la expiación, el capítulo 16, que es supremamente importante. Ese es el centro de Levítico, el capítulo 16, el día de la expiación. Que de hecho es lo que hace el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Él expía los pecados de su pueblo, no solamente los cubre, sino que los quita. Y esa es toda la tesis que tiene el escritor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 9, hablando precisamente del día de la expiación. Luego vemos en los capítulos 17 al 26 lo que podríamos llamar el manual de la santificación, donde la nación refleja ese comportamiento de ese Dios santo. El manual de la santidad, capítulos 17 al 26. Y por último tenemos el manual de la dedicación, que está en el capítulo 27.
¿Listo? La idea es entonces que la nación también debía mostrarse como una nación apartada y dedicada solamente para Dios. Entonces, como les digo, la santidad es el tema supremamente importante de este libro. Pero yo sé, y sobre todo usted como mujer se estará preguntando, bueno, es que aquí hay unas leyes como medio inconvenientes para la mujer. ¿Cómo así que la mujer cuando, por ejemplo, tiene su periodo menstrual es impura? O, por ejemplo, cuando tiene un hijo también es impura. Entonces, no vale, ¿no es cierto? Entonces, la típica respuesta es: ¿a quién les manda a comer primero del árbol? ¿Sí? ¿Sí? No, ya el chiste malo, no me hagan caso. Hay algo muy importante que toca entender en el libro de Levítico, y es, una cosa es la santidad y otra cosa es el pecado. ¿Listo? Están como estos dos extremos. Pero dentro de esos extremos hay como una línea, hay como un espectro. Y es lo que podemos llamar la pureza ritual. ¿De acuerdo? La pureza ritual. Ahora, dentro de esta pureza ritual, si una persona se consideraba impura, no es que se le considerara pecadora. Repito, si una persona se la consideraba impura, no es que se la considerara pecadora. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas personas, y sobre todo las que suelen atacar la escritura, suelen decir: es que las mujeres eran pecadoras por tener la menstruación, por ejemplo. Pero no se refiere a eso. A lo que se refiere esta pureza ritual es que hay ciertos estados de las personas que las alejan de esa pureza, que las acerca a la santidad. En el caso de las mujeres, por ejemplo, está su periodo menstrual o está, por ejemplo, el tener hijos. ¿Por qué? Porque hay un derramamiento de sangre. Y de nuevo, eso no las hace pecadoras. No, esos chistes a veces que algunos son chistosos, otros no, con respecto al hecho de que hayan comido por primera vez el fruto, no tiene nada que ver. Es al hecho de que hay una emisión de sangre que las hace ritualmente impuras. Ritualmente. No las hace pecadoras. ¿De acuerdo? Ahora, pues ustedes están bajo el nuevo pacto, así que pues no hay problema. Pero es importante entender esto, que Dios no considera entonces a las personas impuras como pecadoras, sino que las hace simplemente o las ve como ritualmente impuras. Y este manual de santidad lo que hace es permitirles purificarse para ser un pueblo santo. Ahora quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo el cristiano y ustedes, hermanas como cristianas, se tienen que relacionar con la ley? Porque ya vimos al principio que es palabra de Dios inspirada y útil. ¿Cómo podemos entonces sacar esa utilidad? Si recordamos las palabras del apóstol Pablo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué utilidad podemos sacarle a este libro? Bueno, yo quiero tomarles o darles una serie de 4 pasos. Esto puede parecer un poco simplista, pero creo que es una buena forma de hacerlo. 4 pasos a través de los cuales ustedes pueden tomar estos pasajes y extraer principios para su vida como creyentes en Cristo. Lo primero es determinar precisamente el pasaje. Y quiero tomar como ejemplo el día de reposo, porque el día de reposo es una cuestión bastante peleada hoy día. Si ustedes han oído hablar del movimiento de raíces hebreas, se ha puesto muy de moda y entonces hay que guardar el sábado y demás. ¿Cómo tenemos que entender este día de reposo? Bueno, lo primero es que es un pacto, es un mandamiento, pero también de hecho es la señal del pacto mosaico. Yo no sé si usted sabía esto, pero en Éxodo 31:13 se nos dice que usted está bajo el pacto mosaico si guarda el día de reposo. Y eso es un problema, porque usted está o bajo el pacto de Moisés o bajo el nuevo pacto. No puede estar en ambos. Esa es la tesis del libro de Hebreos. Pero entonces, ¿qué hacemos? Si está en los 10 mandamientos, ¿cómo podemos tratar con ello? Fíjese lo que le acabo de decir, no es solamente un mandamiento que está dentro del decálogo, sino que también es la señal del pacto mosaico. Usted está bajo el pacto mosaico si guarda el día de reposo. Pero ahora nótese lo siguiente, que el Nuevo Testamento apunta a que el día de reposo ya no tiene ese carácter obligatorio. Por ejemplo, en Colosenses 2:16. Si usted lee allí Colosenses 2:16, Pablo muestra que efectivamente el día de reposo ya no tiene como ese peso sobre el creyente. ¿Por qué? Porque tenemos que ver primero el pasaje, pero ahora tenemos que ver también qué dice el Nuevo Testamento acerca de ello.
Y evidentemente el Nuevo Testamento nos está mostrando eso. Tercero, también tenemos que ver el resto de la Biblia que dice. Y si ustedes recuerdan, el Señor Dios, después de la creación, ¿qué hizo después de toda la creación? Descansó el séptimo día y ¿qué? Y lo santificó, ¿no es cierto? Entonces, primero vemos el pasaje del Antiguo Testamento. Segundo, vemos qué dice el Nuevo Testamento acerca de eso, si es que dice algo. Tercero, vemos qué dice el resto de la Escritura con respecto a ese pasaje. Y por último, vemos si es que Cristo hace algún cumplimiento de eso. ¿Y qué dice Hebreos 4? Que Cristo es nuestro reposo. Entonces, por estas razones que acabo de dar, nosotros como cristianos no tenemos por qué guardar el día de reposo. Porque la Biblia, todo el consejo de Dios, los 66 libros, nos dicen claramente que esto es algo que en Cristo ya está cumplido. Nosotros ya estamos en el reposo de Dios. Ahora, ¿qué podemos extraer de estas cosas? Primero, que Cristo es el reposo de los creyentes del nuevo pacto. Nosotros no necesitamos un día particular para precisamente tener ese reposo. Pero también podemos sacar un segundo principio, y esto es muy importante, que hay un patrón para la vida del ser humano. El patrón para la vida del ser humano es que hay trabajo la mayoría del tiempo, pero hay un espacio para descansar. Y ustedes me dirán, pero pues yo trabajo todos los días y no pasa nada. Sí pasa algo. Hay un patrón que es que si Dios, que es todopoderoso, que no se cansa, reposó, usted también debería hacerlo. Ahora, mi recomendación es que procure reposar el domingo, porque el domingo es el día del Señor. ¿Listo? Sé que no es posible, sé que en un mundo ideal esto sería lo correcto, a veces no puede pasar. Pero también tiene que buscar un día en el cual usted pueda darle reposo a su cuerpo, porque le cuento que usted se cansa. Por más que diga que no, mire, yo puedo con mis hijos, trabajo, eso me he dicho, hago de todo. No, el patrón entonces es que hay trabajo, pero también hay descanso. Ahora, con este ejercicio en mente, yo creo que hemos visto la riqueza de estos textos. Y para terminar entonces, quiero mostrarles cómo estos libros pueden afectar su vida hoy. Simplemente diré un par de cosas. ¿Usted quiere conocer el carácter de Dios? Léase el libro de Éxodo. ¿Usted quiere tener ánimo en momentos en los cuales usted tal vez piense que Dios la ha olvidado? Recuerde lo que leímos en Éxodo 2, 24 y 25, que Dios se acordó de su pacto. Usted dice, no, pero es que yo siento que mi vida está estancada espiritualmente. Pégale una repasada al Levítico y se va a dar cuenta de cuántas veces habla acerca de la santidad de Dios y de cómo su vida debe reflejar esa santidad. Entonces, queridas hermanas, mi oración es que este estudio que ustedes empiezan hoy acerca de estos dos libros les permitan conocer mejor al Dios del pacto, al Dios que libera, al Dios que cuida de su pueblo y al Dios que es celoso de su santidad. Terminemos en una palabra de oración. Amado Dios, de gracia, de misericordia, de toda bondad, gracias porque nos permite, Señor, adentrarnos en este gran estudio de estos libros preciosos, Señor. Perdónanos las muchas veces que tal vez hemos ignorado, hemos pasado por alto estos libros, Señor, y te pido, Dios Santo, que nos ayudes, Señor, que ayudes a estas mujeres a cada día tener más aprecio por tu palabra, Señor, que puedan encontrar en estos textos más acerca de quién eres tú, Señor, más acerca de lo que tú quieres que tu pueblo sea, Dios, y que ellas puedan seguir las pisadas de Cristo a través de estos libros, Señor. Y esto lo oramos porque sabemos que en tu Hijo, Señor, tú nos oyes, tú nos escuchas, Señor, y tú respondes nuestra oración. En Cristo Jesús, amén.